Hola comiqueros, han pasado muchos años desde que las películas y series de superhéroes se convirtieron en el estandarte y la principal puerta de entrada para la ciencia ficción de superhéroes. Pero como todos ustedes saben, este género nació en los cómics. Y algo que muchas veces se olvida es que los cómics no siempre fueron un producto de nicho, sino que durante finales de los años 40 y principios de los 50 los cómics eran entretenimiento para todos. En esa época casi todos los niños y adolescentes leían cómics. Y no hablo exclusivamente de superhéroes, sino de entretenimiento en general. Personajes como Archie, Sabrina, cómics como Tales from the Crypt y tiras cómicas como Tom y Jerry, Betty el Barley y Daniel el Travieso eran el equivalente a las series de televisión de hoy en día. Aunque no lo crean, la gente salía al puesto de periódicos para comprar cómics para entretenerse durante el día. En Latinoamérica también tuvimos grandes ejemplos. Personajes como Calimán, Memín Pinguín, la familia Burrón, la pequeña Lulú y Condorito marcaron generaciones enteras. Aquí el impacto fue incluso mayor, ya que los medios electrónicos tardaron mucho más en llegar, y cuando lo hicieron eran mucho más caros. Yo mismo tengo una colección de cómics antiguos heredados por mis padres, pertenecientes a muchos de esos géneros y personajes. Pero obviamente esto fue cambiando conforme la radio, la televisión y posteriormente el streaming se volvieron más accesibles para el público en general. Al mismo tiempo, los cómics de superhéroes se volvieron los más rentables, y las grandes editoriales comenzaron a dejar de lado los géneros como el romance, el humor y el terror. Sin duda, al menos para el mainstream, la variedad de géneros en los cómics se fue reduciendo, hasta el punto de que millones de personas creen que solo los cómics son exclusivamente de superhéroes. Dentro de este mismo género, entre los años 60 y 90 surgieron varias series animadas que adaptaban las historias de las viñetas y se convirtieron en clásicos. Series como X-Men, Batman, Spider-Man y Superman marcaron antes y un después en la animación. Ya existían películas de superhéroes desde antes, pero como todos sabemos, a principios de los 2000 llegó la gran fiebre del cine de los superhéroes, iniciada en mi opinión por Blade y consolidada por Iron Man. Estas películas se convirtieron en la nueva puerta de entrada para conocer a los personajes que nacieron en el papel. Incluso personajes como Archie y Sabrina tuvieron sus propias series, que lamentablemente no fueron tan icónicas como la de los superhéroes. Hoy en día ya tenemos películas y series de una cantidad casi inagotable de personajes nacidos en las viñetas, lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿los cómics siguen siendo relevantes? Para mí, al menos en el grueso de la población, la respuesta es no. La mayoría de la gente no lee cómics, y siendo honestos, a veces ni siquiera leen las publicaciones de Instagram. Además, el precio de los cómics ha subido muchísimo, pasando de ser un producto cotidiano a convertirse casi en un lujo reservado para los más fans. Para ponerlo en perspectiva, los cómics pasaron de vender cerca de 50 millones de copias al mes en los 50 a apenas 4 o 5 millones hoy en día, con algunas excepciones contadas como Absolute Batman. Hoy en día, incluso cómics con personajes muy conocidos pueden ser cancelados por bajas ventas. Es cierto que tanto los cómics como los libros ya de paso se han convertido en entretenimiento de nicho, pero eso no significa que hayan perdido su relevancia como medio. Y no hablo solo de los títulos más populares. Muchas novelas gráficas independientes han sido adaptadas al cine con bastante éxito. Por ejemplo, Atomic Blonde, que es basada en The Cold City, 300 basada en, 300, o Polar, también basada en un cómic homónimo. La realidad es que los cómics son relevantes para quienes realmente están interesados en ellos. Para alguien que se acerca al medio con curiosidad, es fácil descubrir que más allá de Marvel y DC, existen cientos de historias que valen la pena. Editoriales como Image, Valiant o Dynamite, así como muchos autores independientes, suelen ofrecer historias mucho más libres y creativas y diferentes. Cómics como Saga, Something is Killing the Children o Paper Girls han sido verdaderamente rompedoras dentro de este nicho y demuestran que, sin la presión de las grandes editoriales, los autores pueden arriesgarse mucho más. Además, creo que estamos en un buen momento para ser fans de los cómics, no tanto por el cómic mainstream actual, sino porque ya no existe el estigma tan fuerte de antes, cuando decir que te gustaban los cómics era motivo de burla. Sin duda, este es un buen momento para reclutar nuevos lectores. Yo mismo he logrado que varios amigos se interesen por los cómics, que los lean e incluso que se vuelvan fans de ciertos personajes. Y esto pasa como con todo lo bueno, mostrándolo de forma honesta y divertida. Lo que quiero decir es que gran parte de la responsabilidad de mantener este medio vivo recae en nosotros. No siendo gatekeepers, sino todo lo contrario, porque hay cómics para todos los gustos, literalmente de todos los temas.
mucho más allá, una vez más, de los hombres en mallas. Así que si realmente les apasiona este medio, los invito a hacer el esfuerzo de compartirlo con amigos que crean que podrían disfrutarlo. Y quién sabe, tal vez también pueda recomendarles este canal. En resumen, los cómics siguen siendo importantes porque siguen contando historias que ningún otro medio cuenta de la misma manera, porque siguen siendo un espacio donde la creatividad y la imaginación y las ideas pueden existir sin pedir permiso, y sobre todo porque mientras hay lectores dispuestos a abrir una viñeta y dejarse llevar por esas historias, este medio seguirá vivo.